bien. Mensaje 39, sermón 39, transformando y renovando nuestro entendimiento. Esa es la serie que estamos estudiando desde octubre del año pasado. Y hoy día tenemos el privilegio y la bendición de estudiar y de terminar, más bien dicho, el capítulo 11 de la preciosa carta a los Romanos. Y el título de nuestro mensaje es Sanidad y Restauración en la Iglesia. Vamos a usar como ejemplo la sanidad y la restauración que Dios hace con Israel, ¿no es cierto? Y también con su pueblo judío y su pueblo gentil, cómo Él restaura a ambas audiencias, y eso lo vamos a traer a nuestro tiempo, porque creemos que también hay corazones, hay personas, ¿no es cierto?, en nuestro medio, y la iglesia entera necesita encontrar esa sanidad y esa restauración de Dios. Así que tenga la gentileza de ir al capítulo 11 de Romanos y vamos a continuar nuestra interpretación desde el versículo 25 hasta el 36. Tenemos un buen bloque de versículos en esta mañana. No sé si me pueden escuchar los que están hasta allá atrás, espero que sí. O a menos que quieren que grite, puedo gritar también si quieren, no hay ningún problema. Pero vamos a mantenernos así con este tono de voz. Que el Señor nos ayude y nos dé gracia para compartir. El versículo 25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de todos los gentiles. Este es no sé si es el tercero o el cuarto mensaje que estamos hablando de este mismo tema, de el plan de Dios, ¿no es cierto?, en cuanto a el pueblo judío, su pueblo que fue escogido y que no creyó. Los que no han creído, en su tiempo, en su momento, sabemos, y es porque la Biblia lo dice, Dios restaurará, ¿no es cierto?, a esa nación que está allá en el Medio Oriente, que es una nación muy poderosa hasta el día de ahora, en ejército, en recursos, en petróleo, y se ve obviamente la bendición de Dios en ellos. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo acá es que animándoles a los gentiles a que no sean arrogantes, a que no sean orgullosos y a que no se jacten por lo que les ha sucedido, ¿no es cierto?, a ellos. Porque lo que dice el versículo 25 al final es que Dios ha endurecido sus corazones hasta que haya entrado, ¿no es cierto?, la plenitud del mundo gentil en su reino. Es decir, gracias a ellos o gracias a ese endurecimiento que ellos han tenido, nosotros podemos, ¿no es cierto?, venir a Dios. Nosotros podemos tener, ¿no es cierto?, el conocimiento de Dios, y gracias también, ¿no es cierto?, a que ellos han sido endurecidos o a que ellos han sido porfiados, por decir así esa palabra, nosotros, ¿no es cierto?, estamos acá. Entonces es una bendición de que Dios los haya retenido a ellos para que, como dice el versículo 25, la plenitud de los gentiles entre al reino de Dios. Es como Dios les ha puesto un pare, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos entrar. Y es algo, ¿no es cierto?, que funciona en la mente de Dios. Vamos a descubrir más adelante cómo Dios en realidad lleva adelante su plan en cuanto a esto. Así como Dios endurecía el corazón del faraón para que todo Egipto viera su poder con las plagas, así también de cierta forma Dios endurece también el corazón, ¿no es cierto?, de este pueblo. Porque muchos dicen, Dios es un manipulador, Dios es abusa de su poder, abusa de la autoridad que tiene, porque miren cómo hace con el pobre faraón, cómo lo endurece, cómo lo ablanda, cómo lo endurece. Bueno, el propósito por el cual Dios lo endureció el corazón del faraón era porque el faraón en sí, en sus propias fuerzas, no iba a permitir que eso pasara. Tenía que intervenir Dios, porque Dios conoce los corazones. Dios ve la línea de tiempo por adelantado del individuo y ve 10, 20 años adelante y dice, no, este no va a cambiar, este no lo va a hacer, entonces tengo que intervenir. Y así Dios interviene en el faraón, ¿no es cierto? Pero el gran propósito por el cual Dios endurece el corazón del faraón es para que los que son de su pueblo, que estaban esclavos en ese lugar, vieran el poder de Dios. ¡Wow! Una plaga. ¡Wow! Pasa esto, pasa lo otro. Y el faraón, tráiganme a los magos, tráiganme a los expertos, tráiganme a los... y ellos, el primero, la segunda, la tercera plaga, lo pudieron hacer, pero después ya no.
Entonces Dios endurece para mostrar su poder a su pueblo esclavo. Entonces, en este caso, Dios ha endurecido de cierta forma o los ha dejado en un estado, ¿no es cierto?, como en que los judíos están, el pueblo judío está, ¿para qué? Para que vea su poder, ¿quién? Nosotros, la iglesia, los gentiles, los no judíos. Allá Dios en su tiempo, ¿no es cierto?, abrirá otra vez el corazón, abrirá, no sé, la mente, y ellos vendrán a Él de nuevo porque es parte de sus promesas. Pero lo que Dios está haciendo acá es que está restaurando. Dios está cosiendo el vestido roto. ¿Ya? Eso es lo que Dios está haciendo con Romanos en esta porción, en el capítulo 11. Y eso es lo que Dios quiere también hacer hoy en la iglesia. Hoy no solo hoy en este domingo, sino en esta temporada, en este tiempo. Dios quiere coser vestidos rotos. Dios quiere deshacer, ¿no es cierto?, odres y volver a hacer. Dios quiere romper vasijas, tinajas, así como el alfarero, y quiere volver a hacer. Esa es la orientación del mensaje que estamos estudiando hoy. Así como Dios los restauró a ellos, o los restaurará, también Dios quiere restaurar corazones y vidas, ¿no es cierto?, acá en la iglesia, y hablo de todos los que estamos acá. Por eso el título de nuestro mensaje es Sanidad y Restauración en la iglesia. Leamos ahora el versículo 26 y 27, los dos están unidos. Dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Bueno, el autor sagrado, quien es el apóstol maravilloso, ¿no es cierto?, Pablo, está citando dos versículos que están escritos en el Antiguo Testamento para ejemplificar su mensaje a su audiencia en la iglesia de Roma. Y estos dos versículos, el 26 y el 27, no son palabras directamente de Pablo, sino que él las puso en su carta, sacadas del Antiguo Testamento, y esto es lo que está escrito en Jeremías. Esto está escrito en el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 33 y 34, y esto es lo que dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esto es lo que dijo el profeta Jeremías en Jeremías 33 hasta el 34, y Pablo lo agarra y lo mete en Romanos. Y lo que Pablo hace acá de agarrar esta porción de Jeremías y meterla en Romanos es para que los judíos y gentiles allá en Roma vean de que Dios tiene un pueblo, ¿no es cierto?, escogido, un pueblo apartado, y que Dios los sanará, y que Dios los restaurará. Pero primeramente, ¿de qué los sanará Dios? De su rebelión, de su corazón endurecido, de su pecado. Porque primeramente el ser humano tiene una enfermedad, y es solamente una, y se llama pecado. Y del pecado se ramifica a muchas otras cosas, a muchas otras áreas en la vida, en la mente, en las emociones, en el carácter, en el temperamento, en la forma de funcionar, en la mente, en el corazón, en el cuerpo, en el alma. Cuando hay pecado, está todo el ser, cuerpo, alma y espíritu enfermo. Y por eso viene la rebelión, por eso viene el rechazo, por eso viene el dolor, por eso viene la tristeza, por eso viene la depresión, por eso viene la ansiedad, por eso viene todo. De una cosa se ramifica a todo. Entonces, cuando Dios sana, ¿no es cierto?, la rebelión del hombre, cuando Dios sana el pecado del hombre, cuando Dios quita esa enfermedad del hombre, automáticamente el individuo empieza a sanar. Empieza a sanar en la mente, empieza a sanar en el corazón, empieza a sanar en el alma, empieza a sanar, ¿no es cierto?, en su forma de ver, su forma de actuar, su forma de caminar. Empieza a cambiar. Y así es como se produce el discipulado, así es como se produce el cambio. Por eso, cuando venimos a los pies de Dios, Dios puede aplaudir así y ya estamos arreglados. Dios lo puede hacer, pero es progresivo, es de menos a más, ¿no es cierto?
Entonces, así es como Dios sana, así es como Dios restaura, y por eso la palabra dice que Él nos lleva, ¿no es cierto?, de gloria en gloria, de meta en meta, de objetivo en objetivo. Para muchos, el primer objetivo ha sido venir aquí, conocer a Dios. Pero desde ahora en adelante vendrán muchos más objetivos, vendrán muchas más glorias, muchas más victorias. El carácter será discipulado, será formado, será sanado. La relación con la familia será restaurada, la relación entre... Y ahí empieza, ¿no es cierto?, el poder del Evangelio a obrar. Y eso es lo que está diciendo Pablo acá en el versículo 26 y 27, sacando un abstracto, ¿no es cierto?, de allá de Jeremías 33. Es maravilloso, ¿no es cierto? ¿Se entiende hasta ahora lo que está hablando Pablo? No yo, sino Pablo. Bien, el versículo 28, leámoslo, el Romanos 11, 28. No 8, 28, ese todos se lo saben de memoria. Es 11, 28. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Bueno, Pablo está diciendo acá que hay una realidad entre judíos y gentiles, que el judío odia al gentil, ya, porque no se querían, hasta el día de ahora más o menos. El judío odiaba al gentil, por lo menos el de la iglesia de Roma, porque el gentil tenía el Evangelio, se le había sido dado el conocimiento de Jesús, y por eso lo odiaba. Y el gentil también odiaba al judío porque eran los elegidos. Leamos otra vez el texto, ya, para que tenga sentido. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Es decir, ellos se reprochaban, ¿no es cierto? Te reprocho por esto, y el otro le decía, bueno, yo te reprocho por esto. Y por eso Pablo escribe esta obra de arte, esta maravillosa carta, dura, porque Romanos es duro, Romanos confronta, Romanos te deja sangrando, Romanos te deja meditando, porque unifica. Es una carta que trae unión, que trae unidad, que trae arrepentimiento, que trae salvación, que trae sanidad. Romanos es un túnel de espinas, donde Dios te hace pasar por allí para que la piel vieja, como la de las culebras, quede ahí trabada en las espinas. Así es Romanos. Por eso muchos, ¿no es cierto?, algunos me hacen comentarios y piensan que soy yo el duro para enseñar. Salvador, el pastor es el duro para predicar. Quizás Dios le ha hecho la frente dura como a Ezequiel, porque Dios le dijo a Ezequiel que iba a enfrentar a un pueblo duro, entonces yo te voy a hacer dura la frente. No, no es así. Yo tengo que orar, tengo que clamar, tengo que pedirle a Dios que me dé la gracia para estar acá cada domingo y poder enseñarle a gente que yo verdaderamente amo. Mi intención no es venir acá y decirte, Lorena, esto y esto y esto y esto, y si no, fuera. No es así. No es así. No es que estamos acá, ¿no es cierto?, ofendiendo, pero es la palabra de Dios. Romanos es así porque la audiencia a la cual fue escrita era una audiencia dura. Era un pueblo duro, era un pueblo que no era fácil. Y esto es lo que está diciendo, ¿no es cierto?, Pablo en el versículo 28. Pero el punto es que Dios, ¿no es cierto?, tiene un plan y lleva adelante su plan para restaurar y unificar, ¿no es cierto?, a su pueblo. Recuerden que no todos los que son actualmente judíos han rechazado a Dios. Hay muchos judíos que sí han creído en Dios y han venido al reino y entienden esto. Yo no me puedo imaginar a un judío leyendo esto y se ha de sentir como muy privilegiado, como wow, gracias, ¿no es cierto?, no a mí, sino a Dios, diciendo el judío, pero por lo que Dios nos escogió a nosotros, ahora muchos conocen la verdad. Entonces es precioso lo que está diciendo Pablo acá. Leamos ahora el versículo 29. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Este es un pasaje oscuro. Es un pasaje turbulento. ¿A cuánto le gustan las turbulencias en el avión? A mí no. ¿Ya? A mí no me gustan mucho. Yo cuando voy en ese avión y empieza a temblar, yo pienso en mi llamado, pienso en mi futuro, digo no. Señor, todavía no. Hay trabajo por hacer, estoy muy joven, pero no me gusta mucho. Tengo que cerrar mis ojos y pensar en la proyección ministerial que Dios nos ha dado y eso me da tranquilidad. Que mis hijos necesitan un padre y mi esposa necesita a su marido.
Bien, versículo 29 dice esto, ¿no es cierto? Que irrevocables son los dones y llamados de Dios. Yo he escuchado y escuché yo crecí en la iglesia, aunque me aparté del Señor en mi juventud, me aparté mal, yo literalmente fui y vine al infierno, ¿no es cierto?, en mis tiempos apartados del Señor. Pero Dios me trajo a sus caminos por su gracia y me dio este llamado misionero. Soy misionero primero antes de ser pastor. Y he escuchado a través de mi vida mucho acerca de este versículo, que los dones son irrevocables y que Dios no te lo puede quitar. Y hay tanta confusión en el cuerpo de Cristo actualmente por este versículo, que irrevocables. Y cómo es posible de que un pastor puede dejar de ser pastor si el llamado es irrevocable. Hay tantos comentarios en cuanto a esto, pero yo lo quiero orientar en base a su contexto. Dios le dio un don, es decir, un regalo, ¿no es cierto?, a su pueblo, de que lo iba a salvar, ¿no es cierto?, y lo iba a introducir en un cielo y en una eternidad. Y por eso Dios escogió a Israel. Ya a Jacob, ¿no es cierto?, que fue hijo de Isaac fue hijo de Abraham, y este Jacob tiene 12 hijos, y de allí salen las 12 tribus, y de esas 12 tribus se forma el pueblo de Israel. Entonces Dios les da promesas a ellos de que ellos van a ser introducidos, ¿no es cierto?, en una eternidad. Y ese es un don, ese es un regalo que Dios da, y eso es irrevocable. Es decir, yo no sé en cuánto tiempo eso va a suceder, pero Dios lo va a cumplir. Y en cuanto también a los gentiles, que somos nosotros, los no judíos, también tenemos la promesa, ¿no es cierto?, de la salvación, la promesa de entrar a una eternidad. Y también tenemos, ¿no es cierto?, dones para enseñar, dones para evangelizar, dones para dirigir la alabanza. Pero el hecho de que el individuo no lo ponga en práctica no significa de que Dios se lo quitó. ¿Ya? Y eso es lo que quiero decir. De que los dones se van con nosotros hasta que nos morimos. ¿A dónde está la clave? La clave está de que yo voy a ser juzgado por ese don que se me dio. El don está, ¿de acuerdo? Pero esto se contrasta también o se afirma con la parábola de los talentos. Dios dio los talentos y allá el muchacho que no los multiplicó fue problema de él, pero no significa, ¿no es cierto?, de que Dios se lo haya quitado, se lo quitó después. Pero durante el tiempo, mientras el amo volvió, él tuvo los dones, tuvo los talentos, ¿no es cierto? Y eso es, ¿no es cierto?, como es un ejemplo de que si Dios te ha dado un don a ti, si Dios te ha dado una habilidad para ponerla al servicio de su iglesia o al servicio, ¿no es cierto?, de su reino, eso es tuyo, te pertenece, pero Dios te pedirá cuentas en el final de los días por qué hiciste con tu don. ¿Qué hiciste con lo que Él te entregó? Y a eso se refiere con que son irrevocables, ¿no es cierto?, los dones y los llamamientos. Dios, en este caso, ¿no es cierto?, a mi familia y a mí nos llamó a las misiones y yo puedo dejar las misiones. No es que yo no voy a ser salvo si yo dejo las misiones. Pero yo voy a llegar hasta los años que Dios me va a permitir viviendo si yo dejase las misiones. Y el llamado está allí. Pero en un día, cuando yo me presente delante de Dios, Dios me va a preguntar: Salvador, yo te di un llamado y ese llamado fue a las misiones. ¿Estuviste en las misiones toda tu vida? No, Señor. Allá Dios verá que era conmigo si, no sé. Él es el justo juez, ¿no es cierto? Él es perfecto y juzga con justicia y amor. Pero a esto se refiere en cuanto a los dones que Él da son irrevocables, pero no significa de que si yo no lo pongo en práctica, Dios me va a mandar al infierno. Porque muchos creen eso. Muchos piensan esto y viven una vida de condenación, una vida trabada. Bueno, entonces, para que eso no suceda, manténgase en lo que Dios lo ha llamado. Ya, sencillo. Avancemos en el versículo 30. Y Dios dio un llamado, ¿no es cierto?, a Israel. Dios le dio un llamado a los gentiles y Dios no se ha arrepentido por haberlos llamado. Por eso Pablo también dijo anteriormente: ¿ha desechado Dios a su pueblo? No. No, Dios no se ha desechado, no ha desechado a su pueblo. Dios ha llamado y Él va a cumplir las promesas que les ha hecho. Entonces, si Dios ha hecho o te ha dado promesas a tu vida, Dios las cumplirá en su tiempo. Porque lo que Él promete, Él lo cumple. Versículo 30 dice, pues como 30 y el 31 son unidos.
Pues como vosotros también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a ustedes, ellos también alcancen misericordia. Pablo aquí está como dándole vuelta, ¿no es cierto?, a la cosa. El gentil alcanzó misericordia gracias a la dureza del judío. Pero ahora Pablo dice, ahora va a llegar el momento, llegará el tiempo en el que gracias a la obediencia del gentil, el judío volverá otra vez, ¿no es cierto?, a alcanzar misericordia. Entonces, Dios cumplirá al final, la Biblia, ¿no es cierto?, tiene muchas promesas y tiene muchas profecías también en cuanto a que Dios restaurará su pueblo. Ese es el punto. Iglesia, por favor, yo estoy siendo muy cuidadoso con lo que estoy enseñando porque esto es muy delicado. Pero sí quiero decir de que no todos en el mundo se salvarán. Y eso es una realidad. No todos van a obedecer. Esa es una realidad que está. No todos quieren algo con Dios. Y no sabemos cuándo Dios va a retornar por su iglesia. No se sabe. Dios es el que sabe. Él conoce sus tiempos, pero una cosa sí tenemos que saber, de que aunque se evangelice a todo el mundo, no todos vendrán a Dios, no todos decidirán por Dios. Es parte de la naturaleza humana. Ahora, los que sí decidirán por Dios o están en Dios, esos son los considerados su pueblo. Y a ellos Dios, ¿no es cierto?, restaurará. A ellos Dios reordenará. Y eso se refiere en el tiempo, en cuanto todas las cosas, ¿no es cierto?, pasen, todo lo que tiene que ver con el milenio, todo lo que tiene que ver con la escatología, lo que tiene que ver con la segunda venida de Jesús. Pero dejemos eso allí y llevemos esto, ¿no es cierto?, a nuestra vida práctica. De que Dios ha traído, ¿no es cierto?, de los 4 puntos cardinales de Pichilemu, ha reunido a esta iglesia porque Dios quiere sanarte. Dios quiere restaurarte, porque Dios no es un Dios castigador, bravo, ¿no es cierto?, que se saca la correa y da correazos a los creyentes. No es así. Dios quiere que tú, ¿no es cierto?, vengas a Él y alcances sus propósitos, que tú alcances la plenitud de tu vida, ¿no es cierto?, en Él. Él es el que pone el querer como el hacer en tu vida, pero hay un plan de sanidad, hay un plan de restauración que Dios hará y llevará y está llevando a cabo ya en todos los corazones de ustedes que están aquí. Y esa es una realidad, esa es una verdad. Y eso es lo que Pablo nos dice en el versículo 30 y en el 31, que por la desobediencia de ellos nosotros nos metimos, pero va a llegar un tiempo en el que por la misericordia de nosotros, que se nos fue dada el Evangelio, también ellos vendrán. Yo no sé si nosotros tenemos que mandar misioneros a Israel para que evangelicemos a los mismos judíos que son pueblo de Dios. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero Dios cumplirá su palabra, Él cumplirá sus promesas y restaurará a ellos que fueron a los primeros que llamó. ¿Se está entendiendo? Sí, muy bien. Avancemos ahora al versículo 32. ¿Qué es lo que dice el versículo 32? Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Es que aquí está la respuesta de lo que estamos hablando. Aquí está la respuesta de todo lo que estamos hablando, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y esto lo dijo Pablo en sus primeros capítulos. No sé si ustedes se recuerdan, allá por noviembre del año pasado, estábamos recién en ese capítulo 1, en ese capítulo 2, cuando Pablo dice, todos pecaron. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Y el final del capítulo 1, de hecho, habla de la depravación del hombre, diciendo de que el hombre es depravado en mente, en cuerpo y en alma, y que los primeros hombres, la primera creación, se apartaron de Dios. Se refiere, ¿no es cierto?, a la generación de Sodoma y Gomorra, y cómo los ángeles también, ¿no es cierto?, descendían del cielo, tenían, ¿no es cierto?, ya vino la electricidad. Como los ángeles también, ¿no es cierto?, entraban, ¿no es cierto?, en unidad sexual también con las mujeres de la tierra. Había un desorden. Y Dios dice, es que no hay ningún justo. Y por eso Dios destruye a Sodoma y Gomorra. Primero empieza, si no me equivoco, con 50. Si 50 justos hubiesen en esa sociedad, no la voy a destruir.
Y iba bajando, no habían 50. Bueno, si 40 no la destruyo, no habían 40. Si con 30 que hubiesen, no había, ya 10. Ya, 1. No había. ¿Por qué no habían? Porque se destruyó la ciudad. Si hubiese habido 1, 2 o 3, no se hubiese destruido. Pero allí vemos cómo es un ejemplo, es simplemente un ejemplo de que todos, ¿no es cierto?, desde que nacemos alejados de Dios. No me gusta dar muchos ejemplos acerca de mi propia familia o de mis propios hijos, pero es un ejemplo que viene bien al caso. Mis hijos, por ejemplo, nosotros estamos haciendo todo lo posible por criarlos en el buen camino, por criarlos en el temor de Dios. Es nuestra responsabilidad antes de pastorear la iglesia. Yo tengo una iglesia que cuidar que tiene 3 miembros, es mi esposa y mis 2 hijos. Bueno, y mi hermano que ahora está viendo con nosotros tiene 4 miembros. No está aquí ya, pero ahí le pueden contar después. Entonces esa es mi primera iglesia a la cual yo tengo que cuidar. Esa es mi primera responsabilidad delante de Dios, pero lo que quiero decir es de que solo por el hecho de que mis hijos, ¿no es cierto?, sean hijos de pastores, no significa que no se me pueden perder en el camino. Ellos necesitan un encuentro con Dios también. Ellos necesitan, ¿no es cierto?, venir a Dios. Ahora porque no tienen la conciencia desarrollada, pero cuando lo hagan, ellos necesitan venir a Dios. Y eso significa de que todos, desde que nacemos, nazcamos en cuna cristiana o no en cuna cristiana, en algún momento de la vida necesitamos venir a Dios. Necesitamos decidir por Dios o que su gracia decida por nosotros, viceversa, no es lo mismo. Gracias, Josía. Ya me estaba acostumbrando al... Aló. Entonces, lo que estoy diciendo con este versículo 32 es de que Dios puso a toda la tierra, ¿no es cierto?, en desobediencia para tener misericordia de ellos. Así como también, ¿no es cierto?, la ley vino, ¿no es cierto?, o fue dada en el monte Sinaí, en Éxodo capítulo 20, fue dada una ley porque donde hubo mucho pecado, sobreabundó la gracia. Entonces Dios, ¿no es cierto?, ve que hay mucho pecado en la tierra y como hay mucho pecado de ese mismo tamaño del pecado o mayor tiene que ser la gracia de Dios, si no, no es mayor que el pecado. ¿Se dan cuenta? ¿Hay revelación en lo que se está diciendo? Bien, entonces Dios, ¿no es cierto?, toma por desobedientes a toda la creación para que tenga misericordia de todos. Y el mayor acto de misericordia de Dios hacia su creación es enviar a su Hijo, que no merecía venir de la forma en que vino, o hacer lo que hizo, y lo hizo por amor. Entonces ese es el acto más grande de la gracia y de la misericordia de parte de Dios a nosotros. Muy bien. Ahora, desde el versículo 33 hasta el versículo 36, lo que tenemos acá es una doxología de alabanza de parte de Pablo hacia Dios. Pablo en estos versículos cae doblado delante de Dios en alabanza y en admiración por quien Dios es. Atentos, desde el versículo 33 hasta el final. Y vamos a caminar, ¿no es cierto?, por los senderos de estos versículos para ver la grandeza de Dios en cuanto a esto. Leamos el versículo 33. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pablo usa 5 palabras acá: profundidad, riquezas, sabio en ciencia, insondable e inescrutable. Bueno, en primer lugar, la palabra profundo, Pablo dice, oh profundidad, y habla de la profundidad de lo grande que Dios es. Habla también, ¿no es cierto?, de lo rico que Dios es en ciencia, en conocimiento, en sabiduría. Y habla también, ¿no es cierto?, que Él es rico en ciencia. La palabra ciencia se refiere a conocimiento. El conocimiento de Dios es sobreabundante. Y habla también de la palabra insondable. Y la palabra insondable significa que es profundo, pero no tiene fondo. No se llega a la profundidad. Eso significa insondable. Es decir,
tú empiezas a profundizar hasta tal punto en que no vas a encontrar un fin. Y eso es un misterio que le pertenece a Dios, no al hombre. Son misterios, hay muchos misterios, hay muchas cosas que Dios se las ha guardado para Él y le pertenecen a Él. Y Él no las ha revelado en la Biblia. Están escritas, pero no han sido reveladas. Y tenemos también la palabra inescrutable, que la palabra inescrutable significa que no puede ser averiguado. Pero tú empiezas a averiguar a Dios, bueno, no sabemos cuántos años vas a vivir aquí en la tierra, pero no te van a alcanzar los años para investigar o averiguar acerca de Dios. De hecho, en la Biblia tenemos 66 libros y una vida no alcanza para estudiar la Biblia. Es 100 años, si es que llegamos a los 100 años, es muy poquito para estudiar, por decir así, a plenitud la Biblia. Es muy poquito. Miren, nosotros tenemos un año de estar estudiando un libro, pero creo en el Señor y creemos junto con el cuerpo de líderes que Dios ha traído mucha afirmación y mucha consolidación a la iglesia con esta carta de Romanos. Y no solo con esto, sino con todo lo que desde que la iglesia se plantó hace 5 años atrás se ha enseñado. Pero Pablo cae doblado delante de Dios diciendo, Dios es profundo, impresionante. Dios es rico en gracia, en gloria. Dios es sabio en ciencia. Dios es insondable, Él es inescrutable. Y Pablo está afirmando y admirando el carácter de Dios, la naturaleza de Dios. Leamos el versículo 34. Aquí viene otra alabanza de parte de Pablo para Dios. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? Pablo, para ir más profundo, cita lo que está escrito en el versículo 34 no son palabras originales de Pablo, sino que Pablo usa las palabras que usó Isaías, el profeta, en el capítulo 40, versículo 13. ¿Ya? Que Dios, en el versículo 34, que nadie entendió su mente. Eso es lo que dice Isaías 40, 13. ¿O quién se atrevió a darle un consejo a Dios? ¿Qué tipo de consejo yo le puedo dar a Dios? ¿Qué le puedo decir yo a Dios? ¿Cómo yo soy alguien yo para decirle a Dios cómo de Él debe de regir? Y Pablo dice esto porque el judío y el gentil estaba enojado, estaba furioso. ¿Y quién es este Pablo para decirme lo que me dice? ¿Y quién es este tipo que nunca ha venido aquí, porque Pablo nunca fue a esa iglesia antes de haber enviado la carta? ¿Quién es este tipo que me está escribiendo para decirme que yo tengo que amar a este que no lo quiero amar, es decir, al judío o al gentil? ¿Quién es este para decirme que yo tengo que amar? Y Pablo dice, correcto, señor gentil o señor judío, yo no soy nadie, ¿de acuerdo? Soy el último de los apóstoles que Dios llamó, pero lo que sí te puedo decir es de que soy un rabino estudiado desde los 5 años, desde mi edad, y conozco bien la ley de Dios, y una cosa sí te puedo decir, es de que Dios es maravilloso y es grande, y si no me quieres obedecer a mí, lo respeto, pero obedécele a esta sabiduría y a esta grandeza y a este carácter de Dios. Olvídame a mí si quieres, pero a este ser tan grande que por amor a Él les estoy escribiendo, a ese sí, por favor, obedécele. Pablo en pocas palabras está diciendo, pongan su mirada en el Creador, en el Yahweh, en el Jehová, en el Jehová, en el Dios, ¿no es cierto?, que ustedes han conocido desde que fueron escogidos. Leamos el versículo 35, tenemos otra alabanza de parte de Pablo hacia Dios. ¿O quién le dio el permiso para que se le fuese recompensado? ¿O quién le dio a él, perdón, yo leí mal, disculpen. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Lo que está escrito en el versículo 35, Pablo lo saca, es un abstracto del libro de Job. Job 40:11. En el libro de Job, en el capítulo 40, en el versículo 11, Job hace una declaración diciendo esto, diciendo, ¿quién le dio a Dios primero? Nadie. ¿41? Yo dije 40.
Gracias, Geo. Gracias. Hay que aceptar la corrección. Está concentrada. Felicidades a todos. Por eso no lo encontraba Luis. Está concentrado, Luis. Ok, gracias, Geo. Sí, ahí la tremenda pantalla me está acusando. Pero aquí en Job 41, Job dice, ¿quién le dio a Dios primero? Porque Dios dice, Jehová dio y Jehová quitó, dice Job. Dios dio y Dios quitó. Él es el que da. Antes de que Job fuese empobrecido y le pasó lo que le pasó, Job era una persona muy rica en tierras, en ganado, con hijos, con muchas cosas, ¿ya? Y Dios se lo quitó absolutamente todo, y debo de aclarar que no es una historia ficticia como muchos creen, ya lo de Job es real, ocurrió, porque el canon bíblico que puso los 66 libros en la Biblia juntos fueron grandes estudiosos de la palabra que buscaron a Dios, que ayunaron a Dios y se preocuparon por poner en la Biblia solo los libros inspirados por Dios. Dejaron afuera los libros apócrifos, que son los libros que tiene la Biblia católica, ya que son libros no inspirados por Dios, como el libro de Tobías, el libro de Macabeos, hay muchos. Bueno, y no creo yo que en la providencia de Dios se haya permitido poner un libro ficticio, no real en la Biblia, porque muchos acusan a Job de que es surrealista, porque Dios no puede hacer semejante barbaridad. Pero es precisamente lo que Pablo está hablando, que Dios maneja su conocimiento, su gracia como Él desea. Entonces Pablo dice acá en el versículo 35, Dios está haciendo una obra con ustedes y obedezcan a Dios, escuchen a Dios. Porque Dios ha decidido endurecer el corazón de los judíos para que los gentiles, y eso fue una idea de Dios, no fue una idea teológica de alguien. ¿Ya? Dios lo permitió así. Y ya. Pero no era fácil altercar contra un judío, porque eran muy temáticos, eran muy conflictivos, idealizaban todo. Era difícil. Y leemos ahora el versículo 36, que es el último. Y Pablo termina el capítulo 11 con estas preciosas palabras. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo dice, judío, gentil, iglesia aquí presente, el mensaje ha sido enseñado, Dios ha llamado, Él ha abierto las puertas, Él ha formado esta iglesia. Al final, todo es para Él, todo es por Él, y todo es de Él. Todas las cosas le pertenecen a Él, y de Él es la gloria. Dios es glorificado en medio de nosotros. Dios será glorificado, ¿no es cierto?, al final de los tiempos, aunque hoy en día la gente dice la iglesia perdió su visión, la iglesia, miren cómo está el mundo, es culpa de la iglesia porque la iglesia no evangeliza, la iglesia no ama, la iglesia en vez de tener gente la saca para afuera. Hay tantas, la alta crítica doctrinal o teológica culpa tanto a la iglesia de Dios por el estado del mundo. Pero es difícil creer esto también, porque en realidad desde antes de que Dios diera una ley, desde antes que Dios escogiera un pueblo, la humanidad ya estaba perdida, desde Génesis 3 para acá. Ahora, el punto de todo esto, iglesia, es de que Dios restaurará. Y para entrar en aplicación, o antes de entrar a aplicación, quiero decir de que aquí en el capítulo 11, lo difícil de enseñar y predicar a Romanos se ha acabado. Desde el capítulo 12 hasta el capítulo 16, Pablo va a hablar de consejos prácticos, Pablo va a hablar más de discipulado, él se va a poner un poco más pastoral y los va a tratar bien, ya no les va a dar tanto tan, ¿ya? Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 ha sido puro tan. Y Pablo desde el 12 en adelante se pone más así, como dicen aquí en Chile, más chocho, más cariñoso, ¿no es cierto?, más amable. Ya fue suficiente, dice. Ya, entonces, lo más difícil de enseñar Romanos es capítulo 7, 8, 9, 10 y 11.
Eso es lo más difícil. Nos ha tomado un año, más de un año llegar hasta aquí. Pero desde ahora en adelante, desde el próximo domingo en adelante, ¿no es cierto?, vamos a llegar al versículo que está en nuestro afiche de nuestra serie en cuanto a transformados y renovados en el entendimiento, porque eso era lo que los judíos y gentiles necesitaban para amarse el uno al otro. Necesitaban ser renovados y transformados aquí, en el mundo de las ideas, en el campo de las ideas. Y eso es lo que toda esta iglesia necesita. Y yo también lo necesito. Todos lo necesitamos. Necesitamos ser renovados, pero es que no me quiero adelantar para el otro domingo. Ya vamos a... Tranquilos. No, tranquilo yo. El título de nuestro mensaje es Sanidad y Restauración hacia la iglesia. Hablo de la iglesia porque estamos en el contexto de la iglesia. Y la iglesia somos todos. ¿Qué significa la palabra restauración? Ya estamos en aplicación. La palabra restauración no hay como un significado en sí, porque la palabra misma da a luz a su significado, pero hay muchos sinónimos. Por ejemplo, restauración significa reparar, significa renovar. Restauración significa volver a poner algo en el estado o estimación que tenía antes. Restauración significa restablecer, significa restituir, significa recomponer, significa renovar, significa rehabilitar, significa refaccionar. Eso significa la palabra restauración. ¿Necesitamos algo de esto nosotros? Iglesia, Dios ha empezado un plan contigo y ese es un plan de restauración. Restauración es reparar o renovar o volver a poner algo en el estado o estimación que antes tenía. Todos nosotros antes de nacer teníamos un diseño original. ¿Ya? Por eso solo existe hombre y existe mujer. No hay cruce entre una cosa y la otra. Todos tenemos un diseño original, ¿no es cierto?, antes de que fuésemos quizás concebidos o mientras éramos concebidos, y es un estado de inocencia, es un estado de pureza, es un estado, ¿no es cierto?, que ¿qué de malo hay en un niño de 1 año de nacido? ¿Ya? Muchos me han hecho también esta pregunta, que ¿qué pasa con aquellos niños? No hay nada que pensar, van al cielo. Sería Dios injusto en juzgar a un niño de 3 años. ¿Y por qué hiciste? No. Mientras no haya una conciencia desarrollada en un niño, mientras no haya la diferencia entre el bien y lo mal, los niños van a Dios, son de Dios. Por eso también está la promesa de dejar que los niños vengan a mi reino. Claro, eso se refiere a algo físico, pero también en lo eterno, ¿de acuerdo? Entonces, restauración significa volver al estado original y los sinónimos que he mencionado es reparar, restablecer, restituir, recomponer, renovar, rehabilitar, refaccionar. Y aquí está, ya para ir terminando nuestro mensaje, que así como Dios en su tiempo, no sé cuándo esto va a ser, va a reunir, ¿no es cierto?, y restaurar a su pueblo, tanto su pueblo judío como su pueblo no judío, que somos nosotros, porque Dios lo restaurará en su tiempo. No tengo idea cuándo eso es, no me lo vayan a preguntar, por favor, no sé, soy sincero. Ya no soy escatólogo, ni tampoco saco cálculos según las 7 semanas de Daniel y las profecías para decir en el 2030 va a pasar esto. No sé, ¿de acuerdo? Y es mejor que no lo sepa. Dios, ya llegaron los niños. Ya voy a terminar. Dios restaurará su iglesia aquí. Atentos a esto, iglesia. Dios restaurará a toda persona que esté herida en este lugar. Dios restaurará a los corazones con dolor en este lugar, los matrimonios en crisis, familias disfuncionales, relaciones rotas. Dios quiere llevarse el dolor del alma. Dios quiere sanar la división. Dios quiere sanar la amargura. Dios quiere poner a esta iglesia en su diseño original. Pastor, pero esta iglesia es nueva, tiene 5 años. La iglesia que existe en la mente de Dios. El diseño original que existe en la mente de Dios. Que la iglesia la componemos imperfectos. Que la componemos personas, ¿no es cierto?, que necesitamos de Dios. Si no, la iglesia no fuese para nosotros.
pero sí es importante mencionar que hay familias, que hay corazones, que hay identidades rotos en este lugar. ¿Ya? Que hay identidades que necesitan ser restauradas, que hay relaciones rotas, que hay corazones rotos, que hay, ¿no es cierto?, un pasado que está atormentando tu presente. Y Dios quiere traer sanidad a tu vida en esta mañana. Dios quiere sanar el corazón, Dios quiere llevarse ese dolor, Dios quiere restaurar familias en este lugar, porque el título de este mensaje es la restauración y la sanidad de la iglesia. Y Dios lo ha prometido y Dios lo hará. ¿Cómo lo hará? A través de su palabra, a través de su gracia, a través de su amor, a través del discipulado, a través de la oración, a través de la enseñanza bíblica, a través de el venir aquí y abrazarnos los unos a los otros, a través del darnos una palabra de ánimo, a través del visitarnos en la semana, a través, ¿no es cierto?, de venir a Él y creer y soltarle la mano al pasado, soltarle la mano a los miedos. No sé cuántos corazones bloqueados hay acá en este momento, no sé cuántas mentes, ¿no es cierto?, con recuerdos traumáticos hay en este lugar. No sé, ¿no es cierto?, porque no conozco sus corazones, Dios sí los conoce. No sé cuáles son las crisis, los traumas, el dolor, las heridas que hay acá. Dios sí las conoce, Dios sí las sabe. No sé si tu familia es disfuncional o no es disfuncional. No tengo idea, no conozco la familia de todos, los conozco a los que están, pero no conozco a tu papá, tu mamá, tu hermano, tu tío, o a los que no están en el Señor, si es que tenemos familia que no está en el Señor. Pero lo cierto, iglesia, es de que el mejor, y lo voy a decir con mucha convicción, porque sé que la iglesia también ha cometido errores y se ha encargado, ¿no es cierto?, de a veces, en vez de acercar a la gente, tirarla para afuera. Y lo digo con mucha convicción, pero el mejor lugar y el mejor hospital que hay es acá. A John MacArthur le preguntó: hipócrita, usted dijo, ven a sentarte, amigo, hay espacio para uno más. Así somos los que componemos el reino de Dios. Somos gente quebrada, gente necesitada. Sí, Dios nos ha restaurado, nos ha puesto de pie, nos ha llenado de su espíritu, pero necesitamos de Él todavía. Entonces el mejor lugar, ¿no es cierto?, en el que podamos nosotros venir es a sus pies, es a la cruz. Y Dios quiere restaurar tu corazón, Dios quiere sanar tu vida. Primeramente, ¿no es cierto?, tu corazón con su evangelio, con su gracia, con su llamamiento, con su abrazo, ¿ya? Pero sí cree, por favor, cree que Dios te está sanando en este lugar. En esta iglesia, Dios está obrando. Dios quiere abrazarte, Dios quiere, ¿no es cierto?, decirte que eres su hijo, que eres su hija y de que Él tiene promesas para ti. Que no va a ser fácil, que van a haber luchas, que van a haber dificultades para que esas promesas lleguen, pero Dios quiere sanar a su iglesia. Señor, yo te quiero dar gracias por esta mañana. Señor, yo te quiero pedir que levantes al caído, que sanes al herido. Señor, aclárale la mente al confundido. Señor, los dolores, el dolor que está agobiando, Señor, los corazones, oramos, Señor, para que se vaya. Las heridas del pasado, las heridas de la niñez, las heridas de la juventud, las heridas quizás del primer matrimonio. Señor, todo lo que tiene que ver con los inicios, todo lo que tiene que ver, Señor, con los principios. Hay principios en esta iglesia que no fueron los mejores, no fueron los buenos, pero hay belleza en los nuevos comienzos. Y los nuevos comienzos solo se encuentran en Dios. Dios, haz tu obra en tu iglesia, sana a tu iglesia, afirma, Señor, a tu iglesia, pónela de pie, llénala con tu espíritu, Señor, y de esa gracia sobreabundante. Haz tu obra. Haz lo que ninguno de nosotros puede hacer como líderes, como ancianos, como pastores de la iglesia. Espíritu Santo, ministra, sana, restaura con el poder del Evangelio, con el poder de la cruz, con el poder, Señor, de tu verdad, con el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.